Hoy, en este video, les vamos a enseñar cómo se debe citar según las normas APA. Recordemos que las citas son aquellos fragmentos de textos o de autores que nos sirven para complementar nuestro documento. Entonces, hay diferentes factores que influyen a la hora de realizar una cita. Entonces, primero debemos tener en cuenta la fuente, que es el libro, revista o página web. Segundo, tenemos que tener en cuenta el tipo de cita, que puede ser literal o parafraseo. Tercero, la cantidad de palabras. Cuarto, el énfasis de nuestra cita, que puede ser de autor o de texto. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos para entender mejor esto. Entonces es importante tener en cuenta que cuando son menos de 40 palabras, esta cita se incluye directamente en el texto. Cuando son más de 40 palabras, se hace una referencia en un párrafo aparte. Entonces vamos a mirar los ejemplos. En este caso vamos a mirar el ejemplo de cómo citar una parte de un texto de un libro. Entonces comenzamos y entre comillas ponemos nuestra frase a citar. En este caso tenemos el ejemplo, un ejemplo que dice: trabajaremos con una hipótesis o con objetivos de investigación, siempre que hemos de precisar las variables a estudiar. Entonces esa es nuestra cita a referenciar. Entonces esta es la que ponemos entre comillas al principio y la cerramos al final. Para terminar nuestra cita ponemos entre paréntesis el apellido del autor, seguido de una coma, el año de publicación, coma y la página de la cual obtuvimos esta parte del texto. Cerramos paréntesis. Para continuar con otros ejemplos, vamos a mirar ahora una cita de un autor. Entonces, normalmente estas citas se comienzan con un conector, el cual conecte nuestro texto y lo que se va a decir como tal, lo que se va a referenciar. En este caso tenemos según. Entonces comenzamos con la cita, que es como tal. Entonces ponemos según el apellido de nuestro autor, que en este caso es Pardinas, seguido de entre paréntesis el año en el que él dijo eso. Entonces entre paréntesis ponemos el año y entre comillas volvemos a poner nuestra frase a citar. En este caso tenemos: el verdadero problema de una investigación es el que pregunta por conocimientos desconocidos para todos en un momento dado. Cerramos comillas y entre paréntesis al final ponemos la página de la cual sustraímos el texto. Para continuar con nuestros ejemplos, ahora vamos a referenciar una cita con más de 40 palabras. Recordemos que cuando es una cita con más de 40 palabras, se coloca en un párrafo aparte. Y es importante que si estamos trabajando un documento en Word, coloquemos la sangría en 0,5. Para ello nos vamos, ponemos clic derecho, nos vamos a donde dice párrafo. Ahí se nos abre una ventana, nos vamos en donde dice sangría y colocamos en 0,5. Es como ya lo tenemos ahí. Le damos a aceptar para que... Y ahí podemos ver cómo ya queda nuestra cita con más de 40 palabras. Al final de nuestra cita colocamos igual de como lo hicimos en los ejemplos anteriores. Para terminar, vamos a mirar algunos ejemplos de cómo se debe referenciar. Entonces, en la actualidad, nuestra fuente de información más común es el internet. Entonces, y el uso de las páginas web. Entonces, para ello vamos a ver un ejemplo de cómo se debe referenciar una página web. Entonces, comenzamos con el apellido del autor, la inicial del primer nombre del autor que hizo el texto. Entre paréntesis ponemos la fecha de publicación y seguido del año. Después colocamos el nombre de la página web. Es importante que este nombre de la página web lo coloquemos en cursiva. Este nombre va en cursiva
punto, obtenido de, podemos ahí usar obtenido de, recuperado de, y seguido el link del cual sacamos esta información. Abajo nos podemos dar cuenta de que tenemos un ejemplo. Entonces el autor fue Coronel, seguido, que es el apellido, seguido de la inicial. Entre paréntesis ponemos el año y la fecha de publicación, seguido del nombre de la página web, y en cursiva. Ahí lo podemos ver, ahí tan, y lo vamos a poner en cursiva. Seguido de, entonces ponemos recuperado, obtenido, como quieran usarlo, y el link de donde obtuvimos la información. Bien, ahora ya realizado como tal el trabajo, podemos pasar a rectificar la parte estructural y estética del archivo. Según las normas APA, el papel debe ser de un tamaño carta de 8,5 pulgadas por 11 pulgadas. La fuente debe ser Times New Roman de 12 puntos. El espaciado debe ser de texto doble, espacio de alineado a la izquierda, exceptuando en tablas y en figuras. Se debe dar 2 espacios después de cada punto final de una oración. El encabezado no debe ubicarse en la esquina superior derecha de todas las páginas del texto de mayúscula sostenida. La numeración debe ser en números arábigos en la esquina superior derecha de todas las páginas. La sangría debe ser de un cuarto de pulgada al inicio de todos los párrafos, exceptuando en el resumen. La alineación debe ir hacia la izquierda y las márgenes deben ser de 2,54 centímetros, es decir, 1 pulgada en toda la hoja. Ahora vamos a pasar a tomar un documento X, y organizarlo según el esquema que acabamos de ver. Bien, ahora en nuestro ejemplo nos damos cuenta que el documento está desorganizado. Entonces lo vamos a organizar según las normas APA. El papel debe ser de un tamaño carta de 8,5 pulgadas por 11 pulgadas. Pero Word no lo va a reconocer así. Por lo tanto, entonces vamos a formato, tamaño y carta. Aquí en Word, según WordApp, nos aparece 21,59 centímetros por 27,94 centímetros, lo cual es lo mismo. La fuente la rectificamos y nos damos cuenta que la fuente aquí es Calibri de 14 de grande. Por lo tanto, entonces lo modificamos, lo seleccionamos con control E, lo cambiamos a la fuente Times New Roman y el tamaño a 12 puntos. El espaciado debe ser doble, por lo tanto seleccionamos control E y aquí en donde dice espaciado entre líneas y párrafos lo ponemos doble. Cuando hay puntos, como en este caso, le ponemos 2 veces, 1 y 2, igual acá, 1 y 2, y así sucesivamente con cada punto que encuentren, con cada punto aparte que encuentren. La numeración debe ser con número arábigo. Se dice arábigo porque las letras, por ejemplo, tienen estas rayitas, lo cual ocupa más espacio, y en ese caso el número arábigo también lo puede dar, lo daría el Times New Roman. Entonces le damos clic en la parte superior, lo dirigimos hacia la parte derecha, cambiamos a Times, verificamos que siga en Times y le ponemos el tamaño a 12 puntos. Esta será nuestra página número 1. La sangría debe ser de un cuarto de pulgada, que es equivalente a 0,6 centímetros. Seleccionamos control E
le damos clic derecho, párrafo, lo aumentamos a 0,6 y le damos aquí en especial primera línea, como se dan cuenta. El encabezado no debe exceder de más de 50 caracteres. Cada carácter se toma como que es una letra, un espacio o en dado caso un número. Por lo tanto aquí es obvio que no son 50 caracteres. Lo seleccionamos y lo dirigimos a la parte derecha. La alineación, como ya lo habíamos hecho anteriormente, está hacia la izquierda y las márgenes deben ser de 2,54 centímetros, es decir, 1 pulgada. Rectificamos en márgenes. Si no aparece última configuración personalizada, lo configuramos acá, 1,54 por ejemplo, y aquí nos podemos dar cuenta que ya está, y así se debería ver más o menos el trabajo, y así se debería ver el trabajo. Hola, ¿qué tal comunidad Uniminuto? En esta ocasión quisimos hacer unas pequeñas entrevistas para saber qué opina o qué piensan los docentes o los estudiantes acerca de las normas APA. Acompáñenos. Citar es importante porque es darle a la persona el derecho, pues, que su nombre sea tenido en cuenta de acuerdo a lo que haya dicho. Es decir, si a ustedes no les gusta que de pronto eso que ustedes dijeron lo tome otra persona como si fuera algo propio, es lo mismo que pasa con los demás autores. Entonces es darle a esos autores como el espacio que merecen y la importancia que merecen dentro de lo que han hecho, y evitarse unos problemas legales que se puede ganar por copy-paste o lo que nosotros llamamos plagio. Tiene que poner el apellido, la primera letra del nombre, del libro, la página web que les trajo, el año, y creo que nada más. Bueno, se necesita el apellido del autor, la primera letra del nombre del autor, el año, el artículo, libro o página web, y ahí sí sigue el texto corrido con interlineado y 1.5. Dentro de las normas APA, bueno, tenemos el plagio. Inicialmente es muy importante empezar a hablar de las citas directas e indirectas. Se considera como plagio cuando tú tomas el referente de un autor, lo copias textualmente como aparece en la fuente, pero no pones el apellido ni el año en el que se escribió el artículo. También se considera plagio cuando ustedes escriben dentro de un trabajo una cita con parafraseada, es decir, que si ustedes con sus propias palabras escriben algo que dice el autor, pero que no lo referencian ni lo citan, también eso se considera plagio. También se considera plagio, es decir, poner imágenes, videos o hacer referente a diversas fuentes, y si no se referencian también es plagio. Dentro de las normas APA ustedes pueden encontrar cómo referenciar CDs, películas, artículos científicos, artículos de revista, etc. Entonces siempre hay que tener en cuenta que se debe poner la cita, si la van a citar, o la referencia de donde se tomó la información. Bueno, hasta el momento no se ha presentado ningún cambio. Se ha manejado la sexta edición en español, la tercera, si mal no estoy, en inglés, pero hasta el momento no se ha presentado ningún cambio. Dentro del centro regional nosotros tenemos algo que se llama Manual de Trabajos Escritos, y es una pequeña compilación de lo que aparece en las normas APA. El libro de las normas APA es muy extenso y pues por ende los estudiantes no alcanzan a vislumbrar todos los aspectos que ellos manejan. Entonces desde el centro regional, desde hace mucho tiempo se está manejando el Manual de Trabajos Escritos, y este pues sí ha tenido varias modificaciones. También en ese manual ustedes pueden encontrar cómo citar, cómo referenciar, y bueno, por un lado de normas APA, la presentación del trabajo como lo dicen las normas APA, y adicionalmente se encuentran las estructuras de los textos que se manejan más en la universidad.
universidad, que son reseña, ensayo, resumen y pues ahí su rúbrica para evaluar. Entonces dentro de nuestro manual, si hubo una modificación, nosotros tenemos la segunda edición que se está manejando dentro del centro regional. Bueno, para mí las normas APA son como todos estos lineamientos de medidas de la hoja, de formas de citar que hay frente a un proyecto o un ensayo, algo así, pues son lineamientos que hay, es lo que tengo entendido. El uso de las normas APA dentro de la rama de la psicología, pues son muy importantes a la hora de hacer entrega de trabajo. Se tiene en cuenta de que si no se hacen uso de estas se puede cometer un delito, el cual es el plagio. Entonces acá en la universidad si se comete pues plagio, obviamente va a tener 0 en la entrega del trabajo y se va a llevar el proceso acorde, el proceso pues que se tiene que llevar frente a este delito, por decirlo de alguna manera. Bueno, buenas tardes, soy estudiante de Psicología de la Universidad de Soacha y lo que conozco de las normas APA más que todo es sobre la parte investigativa. Entonces tiene que tener un título correspondido, una justificación, un marco ético, un marco teórico y un marco jurídico. Bueno, básicamente el profesor se da cuenta que el estudiante hace plagio. Eso, obviamente en primera medida habla con el estudiante para preguntarle en qué circunstancias fue el plagio y en qué medida, porque pues igual así sea un plagio pequeño, así sea un párrafo, obviamente suplantación de ideas y pensamientos. El profesor lo que debe hacer es traerlo también a coordinación ya en segunda instancia, informarle al coordinador de la situación, mirar cuántos estudiantes están implicados, y el coordinador y el mismo profesor, que es el encargado pues de llevar todo el caso, lo lleva a Bienestar. Bienestar toma el caso y también indaga con los estudiantes, mira en qué circunstancias se da el plagio y finalmente se lleva también a coordinación académica, que digamos que es la general, y ellos miran qué sanción le cabe al estudiante por hacer plagio. Cabe aclarar que en una carrera como comunicación social es más importante que los estudiantes se den cuenta que el plagio no cabe en nuestra carrera, porque es una carrera que necesita obviamente de ideas propias, de ideas nuevas. Entonces digamos que un plagio en comunicación es un poco imperdonable de alguna manera. Entonces pues no se ha llegado al primer caso de expulsión, pero sí es importante que los estudiantes se vayan dando cuenta que el plagio no debería ser parte, digamos, de nuestro diario de vida y comunicación. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Recuerden que es importante usar las normas APA, implementarlas adecuadamente para evitar problemas y también para presentar los trabajos adecuadamente. Espero les haya gustado y gracias por vernos.